experta en el Fondo Monetario Internacional. Noemí Brenta, te agradezco mucho esta comunicación. Roque Galeano te saluda. ¿Qué tal, Roque? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Noemí, ¿vos? Bien, también, muy bien, trabajando. Trabajando mucho, ¿no? Me imagino. ¿Qué nos deja, Noemí, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el país? Bueno, fundamentalmente nos deja tiempo. Nos deja tiempo para crecer, para mejorar la situación de la economía y también para ponernos en mejor situación para afrontar los pagos de deuda que va a haber que hacer, ¿no? A partir de 2024 los acreedores externos, de 2026 al fondo, es decir, ganamos tiempo y aire. Pensá que teníamos que hacer pagos tal como estaban programados los vencimientos de unos 19.000 millones de dólares este año al fondo y otro tanto el año que viene, y era imposible hacerlos. Entonces, bueno, el acuerdo de facilidades extendidas que se aprobó el viernes pasado significa que el fondo nos va a prestar la plata para pagarle esos vencimientos de este año y el que viene, si es que no conseguimos fondos de otra fuente, ¿no? Y esos vencimientos empiezan a pagarse desde septiembre de 2026 en una forma mucho más escalonada, mucho más distribuida. Noemí, te llevo a un tema que mucho se discute y tiene que ver, se habló en mucho de las tarifas, ¿no? Del tema de las tarifas, si es que iba a haber quita en los subsidios o no. El gobierno salió a aclarar que no va a haber quita, por lo menos en lo que es la tarifa social y todo lo demás. Entonces hay especulación con respecto a eso y dicen, bueno, está bien, no va a ajustar por parte de tarifas. ¿Hacia dónde va el ajuste? Digamos, lo que sacamos de un lado, ¿cómo lo compensamos del otro? Según tu visión, ¿hacia dónde va el gobierno con respecto a este tema? Bueno, respecto de las tarifas, sí, lo que no va a haber es un superaumento. Tarifazos, digamos. Que iban a repetir, claro, que iban a respetar lo que se habían comprometido, que era un 20% de aumento y una quita paulatina de los subsidios. Entiendo, no, y que lo que dijo fue que iba a ir, incluso lo dice, el acuerdo de facilidades extendidas, lo que se conoció, ¿no? Es decir, el informe del staff y todo eso, que paulatinamente se van a ir quitando los subsidios a las tarifas energéticas de forma segmentada. Claro. Es decir, a los sectores más... Claro. Esto los teniendo en cuenta con más capacidad de pagarlo, se les va a cobrar la tarifa plena, y a los que no pueden pagarlos se les continuarán los subsidios. No te pude dibujar bien la idea, ahora la tengo ahí en la cabeza, y esto se daba en un contexto, digo, donde todavía no había conflicto entre Rusia y Ucrania, y que ahora eso afecta directamente las tarifas, el tema de electricidad. Entonces dicen, bueno, ahora estamos en un contexto totalmente distinto, no se va a poder hacer un ajuste en las tarifas. ¿Con qué lo compensa el gobierno? Bueno, ahí siempre tenemos que pensar en las dos patas de las cuentas fiscales, en los ingresos y en los gastos. Entonces, lo que dijo respecto de los ingresos, si los precios de las materias primas también aumentaron, los precios de los alimentos, ¿no? Rusia es gran exportador, sobre todo aceite de girasol, y Ucrania de trigo y otros cultivos de clima templado, igual que nosotros. Esto hace aumentar el precio en los precios. De hecho, ocurrió, entonces significa también que un mayor ingreso tributario por el lado de las retenciones, por el lado de los derechos de exportación. Y estoy hablando sin aumentar los porcentajes de los derechos de exportación, ¿no? Porque eso, el aumento sobre los subproductos de la soja va para compensar el aumento de los precios del trigo y que no impacten en los precios domésticos. Entonces, por ese lado aumentarían. Y no se ha dicho en qué se ajustaría el gasto. O sea, el acuerdo con el fondo dice, sí, y uno lo ve en los números, que el gasto público va a tener una trayectoria descendente, moderadamente descendente, respecto del Producto Bruto. Claro.
Claro, claro. O sea que hay que estar atentos entonces con respecto a este punto, ¿no? Claro, pero que va a crecer, esto lo dijo el gobierno, que va a crecer en términos reales, es decir, que no va a ser menos plata en términos reales, pero que no va a crecer tanto como el Producto Bruto. Claro. No, si el producto crece un 4, bueno, el gasto crecerá un 2. Te hago una consulta también, vos como experta, ¿cuán viable es el proyecto que han presentado desde el kirchnerismo para usar la plata fugada por los argentinos en el exterior como forma de pago al Fondo Monetario Internacional? Mira, me parece una muy buena idea. Me parece que la reunión con de la vicepresidenta con el embajador de Estados Unidos y la forma en que se ha difundido esa reunión nos da nos da bastante idea que puede ser viable, Por supuesto que los sectores que fugan capitales son sectores poderosos que tienen toda la capacidad para operar a través de los medios, a través de los tribunales, ¿no? A través de todos los mecanismos que manejan como para tratar de evitar ser alcanzados por esta cuestión. No sé porque ¿qué es lo que cambia respecto a las moratorias? En la moratoria es un acogimiento voluntario, ¿no? El que tenía bienes afuera y no los había declarado, voluntariamente los declara y paga, incluso paga de una manera favorable, ¿no? Le bajan lo que hubiera debido pagar. Aquí la cosa cambia en el sentido que lo que se está buscando es que los gobiernos de los otros países, especialmente de los Estados Unidos, donde se supone que está la mayor parte del capital de los fugados, que los gobiernos colaboren informando a la Argentina quiénes son los que tienen capitales allá, los que tienen cuentas allá, cuánto tienen, cuáles son las operaciones. Entonces, ese es el trabajo que se haría y es lo que se está buscando. Y desde aquí, desde los distintos organismos que tienen que ver con la fuga de capitales, con el control de organismos tributarios, la Unidad de Información Financiera, la Comisión después la Comisión de Seguimiento de la Deuda, el Banco Central, desde estos organismos se coordinarían. Yo todavía no leí todo el proyecto, sí. Así que, como para poder efectivizar que se le cobre a los que tienen esta situación, que no declararon y la tienen afuera, que se les cobre un 20% si es que pagan antes de los 6 meses o porcentajes mayores si pagan después, en fin. ¿Qué viabilidad tiene? Y me parece que esto tiene que ser una cuestión sobre la que se construya la viabilidad. Me parece que no está predeterminado de antemano. Que si es por la correlación de poder interno, bueno, me parece que la población no puede ser indiferente a esto. Claro. No, que vos mismo, nosotros somos gente que no ha fugado, que no podría hacerlo, etcétera. Yo realmente no quiero pagarle la deuda al Fondo Monetario, no quiero que de mi sueldo o de lo que pago de impuestos me saquen para pagarle al fondo una deuda que se fugó. Entonces me parece que en esos términos se puede construir un sentimiento generalizado, patriótico y popular, como para que esto tenga apoyo y sea al revés, sea mucho más costoso no aprobar la ley y ir en contra de esta cuestión. Que ¿quién se podría oponer a cobrarle a los evasores un porcentaje, una multa, digamos, una sanción, y para que se regularicen? En Estados Unidos los evasores van presos, ¿no? Estamos cansados de verlo en las películas, en la serie, a todos les parece muy bien. Entonces, me parece que la viabilidad, como te decía, es una cuestión a construir políticamente. Bien.
Bien, Noemí, te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias de verdad por dialogar con nosotros y prestarnos estos minutos. Gracias a ustedes, que estén bien. Muchísimas gracias. Estamos hablando con Noemí Brenta,